Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar como todos los jueves, 12 del día, y nuestro webinar de Geo. El día de hoy, como les pusimos en nuestro tema, el webinar tiene que ver con la valoración de enfermería, uno de los procesos más importantes dentro del hospital, porque es casi una de las primeras atenciones que hacemos a nuestros pacientes cuando llegan al hospital o se van a hospitalizar, ¿de acuerdo? Ya sean programados o no programados. Siempre enfermería tiene una función muy especial que es la de hacerle una valoración inicial a nuestros pacientes, ¿no? Y en esa valoración inicial, bueno, pues detectar muchas de las posibles condiciones que tiene ese paciente, más algunas otras valoraciones que por norma oficial mexicana debemos de realizar y debemos de llevar. Porque en la teoría todas estas valoraciones pueden darnos luz con respecto al tratamiento o con respecto a la posibilidad de diagnosticar correctamente a un paciente. Bien, cabe recalcar, y esto es muy importante, comentar que el trabajo de enfermería en este caso es un trabajo pues muy arduo, muy importante porque si hiciéramos el trabajo como siempre y como lo marca la norma, como siempre lo debemos de hacer, bueno, pues enfermería tendría que realizar hasta 13 tamizajes o valoraciones distintas, ¿no? Ya saben, valoración económica, funcional, neurológica, social, económica, riesgo de desarrollar úlceras bajo presión, riesgo caídas, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas valoraciones que tenemos que tener siempre en cuenta. Y enfermería, con su expertise o su experiencia, pues van en algunos casos matizando y dependiendo del tipo de paciente, elaboran o no algunas de estas valoraciones. Lo que sí es, sin duda, es que cuando nuestro paciente ingresa, nosotros debemos de realizarle al menos las valoraciones iniciales. Y estas valoraciones iniciales pueden venir precedidas ya de algunas barreras de seguridad que nosotros les decimos, en donde previamente la gente que está en admisión pudieron habernos ya previsto o borrado alguno de los datos. Pero bueno, pues vamos a entrar a este proceso de valoración inicial y vamos a mostrarles cómo es el proceso y en su momento me encantaría que platicaran o que comentaran para ver si hay algunas situaciones o mecánicas especiales que alguien requiere donde pudiera mejorarse o ampliarse esta valoración. ¿De acuerdo? Ya en el caso en específico del hospital con el que ustedes trabajan. Bien, ¿dónde se encuentra la valoración inicial? La valoración inicial se encuentra en el menú de hospitalización y tenemos el apartado de valoración inicial de enfermería. Déjenme platicarles que esta función, esta pantalla, la tenemos también habilitada para tableta, para manejo en tableta. Es decir, que los hospitales que pongan la infraestructura necesaria y tengan un Wi-Fi donde pueda conectarse una tablet a la red del hospital, enfermería puede irse directamente al cuarto del paciente y hacer esta valoración en el cuarto o en el área donde lo tengan ahí. Algunas veces enfermería tiene un área especial donde hacen las áreas de tamizajes a los pacientes. Ahí pudieran estarlo realizando para evitarse una doble captura, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a mostrarle, chicos. Nosotros entramos a la valoración inicial de enfermería y nuestro primer paso es, pues, buscar al paciente al que le vamos a hacer la valoración. ¿De acuerdo? Voy a poner, por ejemplo, a este paciente. ah, Disculpen, si hizo una cancelación de una conexión que tenía antes. Una disculpa. Voy a entrar, por ejemplo, con Torres Hernández María Gabriela, ¿sí? Y yo veo a esta paciente y me doy cuenta que ya tiene realizada o registrada toda su valoración. Ya le habíamos hecho la valoración a esta paciente, ¿no? Pero cualquier paciente nuevo que acabemos de ingresar, le podemos hacer nuestra valoración. Yo una vez más voy a adrede a tomar otro de los pacientes, a ver si, para suponer o esperar que no lo tenga, como es este caso, de Romero Magdaleno, Gianna Betsabe, ¿no?
Entonces, seleccionamos a nuestro paciente y el sistema nos dice automáticamente qué fecha de ingreso tiene, cuál es su fecha de nacimiento, la edad y el sexo, ¿no? Y de ahí vemos absolutamente todo lo demás, ¿no? Así puede ser con cualquiera de nuestros pacientes, ¿ok? ¿Estamos? Valdría mucho la pena con estos pacientes que nosotros veamos a cuáles realmente le vamos a generar la valoración. Lo digo porque nosotros en el hospital tenemos pacientes que son que vienen solamente a servicios clínicos o pacientes que se les llama ambulatorios que se van a operar y demás, y los que se van a quedar hospitalizados. Bajo norma, nosotros deberíamos estarle haciendo valoración a todos nuestros pacientes, ya sea ambulatorios de corta estancia u hospitalizados. ¿De acuerdo? Para que lo tengan bien en cuenta, ¿no? Solamente a los externos, a los que vienen a utilizar algún servicio clínico, no es tan importante hacer esta valoración. Ya se tendrá que hacer en cada una de las áreas si es que hay una consideración especial que tenga que hacerse, ¿no? En el caso de laboratorio o de imagen. Muy bien. Bueno, les decía que esta valoración viene precedida con algunos datos o barreras de seguridad que pueden venir desde la propia área de ingreso de un paciente. Para que nuestro ejemplo sea más productivo, si ustedes me permiten, voy a tratar de describir este proceso de la manera correcta, ¿no? Supónganse que tenemos un paciente que acaba de ingresar, estamos ingresándolo en admisión y entonces buscamos a nuestro paciente y resulta que ya existe. Voy a buscar a un paciente, no sé, por así decir, más viejito. Voy a tomar a Niebla Gorrosino. Tiene un nombre ahí interesante. ¿De acuerdo? Niebla Gorrosino. Muy bien. Ya nos trajo sus datos. Ah, es un paciente muy joven, de 3 años. Vamos a agarrar a alguien que tenga un poco más de edad, ¿no? Para que sea más interesante lo que le vamos a preguntar, ¿no? Garibay Rodríguez. ¿Les parece? Tenemos a Garibay Rodríguez y entonces en la hospitalización, supongan que es un paciente que viene a hospitalizarse, está casado, vive, es empleado y demás. Y bueno, pues ya como lo estamos ingresando, vamos a poner sus datos. Esto es lo que haría normalmente la gente en admisión, ¿sí? Es de Guadalajara, se identifica con la INE y la religión, parece que por mayoreo católica, ¿no? Muy bien, no viene referido, nada que tenga que ver. Su responsable va a ser su esposa y su esposa va a ser quien les gusta que le ponga ahí María López, nombre de lo más genérico, ¿no? Cónyuge, ocupación ama de casa y pues vive en el mismo domicilio, ¿no? Para no entrar en más asunto. El médico que lo va a atender, le voy a poner yo que es un am, Marco Antonio, a ver qué cirugía general, muy bien. Y el diagnóstico es una apendicitis con el tratamiento quirúrgico y una apendicitis aguda, ¿les parece? Una apendicectomía laparoscópica en el quirófano 2. Muy bien. Y es un paciente particular. ¿En qué habitación? Le vamos a dar la 108. Muy bien, tenemos un ingreso de nuestro paciente, ¿no? Pero, ¿por qué quería mencionar estos datos? Porque lo que hace la gente en admisión va íntimamente ligado con lo que enfermería recibe después y que tiene que validar. En muchísimas ocasiones, y se los digo por experiencia, con muchos años en los hospitales y con muchos hospitales, y muchísimas veces la gente que está en admisión no valida correctamente el sexo y la fecha de nacimiento de nuestro paciente. Desde ahí ya es un problema que nos puede generar y que es una información que tiene que validar 100% el área de enfermería, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer factor, igual que su religión. ¿Va? Entonces, esos son los primeros datos que son capturados desde admisión. Pero aquí en la pestaña de observaciones, como lo hemos dicho en otros webinars, aquí la persona que está en admisión pudiera preguntarle incluso el tipo de sangre al paciente y desde ahí pudiera preguntarle algún tipo de información, como si tiene alguna alergia, ¿no? A los medicamentos o a los alimentos. Y entonces esto, aunque no es obligación
de admisión o de recepción. Nosotros, o en la práctica hospitalaria, se le llama barrera de seguridad. Es una barrera de seguridad donde no pierden nada de preguntarle al paciente y así, cuando esta información le va a llegar a enfermería, enfermería puede validar o definitivamente confirmar la información que ya fue previamente registrada, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en vez de los AINES, pude haber dicho que era alérgica al paracetamol, ¿no? Para tener un nombre más genérico como tal. Y bien, entonces nuestra gente hace el registro, la gente de admisión del 10.544 y sigue con su proceso, ¿no? De tal forma que usualmente lo primero que tendría que suceder es que debería llegar con enfermería y enfermería debería hacerle su valoración. A eso le llamamos la valoración inicial de enfermería. Y esta es la paciente, ¿recuerdan? Garibay Rodríguez. eh, ya tenemos aquí su valoración. ¿Qué datos, si se fijan, me jaló el sistema cuando seleccioné al paciente? Ustedes en enfermería, cuando seleccionan al paciente, van a ver automáticamente en qué habitación está, su fecha de ingreso, su fecha de nacimiento, la edad y el sexo del paciente, ¿no? Para detectar si hay algún error o diferencia en ello, ¿no? Y tendríamos que hacer nuestras primeras cosas, ¿no? ¿Qué es la primera cosa que le corresponde a enfermería? Pues hacer lo que se le llama la somatometría, ¿no? A ver, y entonces, bueno, ¿cuál es su peso de ese paciente? Vamos a suponer que el peso es 85 kilogramos y el paciente mide 1,78. Automáticamente nos da nuestro índice de masa, ¿de acuerdo? El IMC, el índice de masa, entonces ya no lo da y nos dice que trae un índice del 26,83. Vemos automáticamente, o enfermería ve automáticamente los diagnósticos que ya tiene preseleccionados, aunque enfermería no asigna o no pone diagnósticos, los ve de alguna manera y ya jala automáticamente la religión que venía desde el ingreso y jala automáticamente la alergia, ¿de acuerdo? Que hay y que como barrera de seguridad le detectaron en la admisión. Y entonces ya le corresponde, como parte de sus distintos tamizajes, por ejemplo, en el tamizaje cultural, pues es validar la religión. Es muy importante que enfermería siempre valide la religión. ¿Por qué? Porque ellas cuestiones que la gente diga que requiere algún tipo de manejo, cuidado, etcétera, con respecto a su religión. O como en el caso, creo que más conocido, que es religiones como los testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones o donaciones, ¿no? Y por eso es importante tener esta valoración del tipo de religión que profesa. Muy importante para enfermería. No se puede dejar la religión en blanco, no se debe dejar. Si el paciente por alguna razón no nos quiere dar su religión, entonces nosotros lo que debemos de hacer es especificar que no proporciona información. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que poner. No proporciona información. Y de alguna forma nos liberamos de la responsabilidad de que el paciente no quiso decirnos de qué religión era. Otro punto es que cuando el hospital tiene un consejo, un comité para esto, el hospital define qué van a hacer cuando los pacientes les digan algún tipo de religión o secta no muy conocida o muy rara o especial. Por ejemplo, bromeando un poco, en la broma, cuando falleció Juan Gabriel, se bromeaba que iba a surgir la nueva secta llamada Adoradores de Juan Gabriel, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bromeando, insisto, si de repente llega un paciente y nos dice, bueno, ¿a qué religión pertenece? No, pues yo soy la Santa Muerte o soy adorador de Juan Gabriel, ¿no? El hospital tiene que definir esto dentro de un comité técnico de ustedes, si en las religiones dejan esto aquí como otros cultos o sectas, ¿de acuerdo? Cuando no son de las más comunes, o van y dan de alta la religión o la secta que el paciente les expresó que es, ¿sí? Si ese fuera el caso, lo que nosotros tenemos que hacer es entrar al menú de hospitalización, catálogos, no me salí de la valoración, ¿eh? Y me voy a religiones. Y aquí es donde agrego la religión que estamos hablando. A lo mejor agrego adoradores de Juan Gabriel, agrego esta secta o culto y ya directamente en las religiones puedo ya tener adoradores de Juan Gabriel.
¿De acuerdo? Así es como lo pude hacer. Entonces, una vez más, en el asunto del tamizaje cultural, la religión y el idioma son base para un tamizaje cultural. En el caso de la religión, sí nosotros debemos de definir el catálogo básico de religiones que manejamos, eso cada hospital lo tiene, y definir que cuando haya algún otro culto o secta, si lo dejan nada más en genérico como otros cultos o sectas, o si dan de alta la secta o religión especial que nos comenta el paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la forma de cómo definirlo y la forma de cómo agregar en el caso que requiramos agregar alguna religión o culto. Bien, idiomas. Pues como parte del tamizaje cultural, también cuántos idiomas hablas, y aquí le podemos poner, bueno, pues habla español, e inglés al 50%, vamos a suponer, ¿no? Y ahí está nuestro tamizaje cultural en este caso, ¿no? En la parte del tamizaje también cultural tenemos y social tenemos la escolaridad. Aquí debemos decir si tiene sin estudios, y si se fijan pusimos los nombres, y por si tenemos algún extranjero, los nombres de todos los grados académicos, tanto en español como en inglés. Si es de licenciatura, pues a lo mejor ponemos licenciatura o university, ¿de acuerdo? Ya nos aparece el tipo de sangre que es O positivo, aunque ya venga predefinido por la parte de admisión, nuestra obligación como enfermería es volver a validar el tipo de sangre de manera correcta, ¿no? Ahí dejamos O positivo. A lo mejor, imagínense que a la hora que checamos resulta que no era O positivo, era O negativo. Por eso es la importancia de, aunque venga como dato preregistrado, que nosotros pongamos de manera correcta mm, la información, ¿de acuerdo? Bien, en algunos de nuestros casos, nuestros pacientes pueden requerir una habitación con algún tipo de aislamiento, por ejemplo, cuando vienen con enfermedades infectocontagiosas. Si ese es el caso, nosotros en tipo de aislamiento tenemos que detectar qué tipo de aislamiento tenemos, ¿no? Ya sea por colores o por la descripción, ¿sí? Vamos a decirle aislamiento estándar, ¿no? O aislamiento vía aérea o aislamiento por gotas. Esto es importante que lo tengamos correctamente definido, ¿va? Y luego manejamos un código de color, ¿sí? El código de color solamente les quiero recordar que este es un manejo de colores propio del hospital, no es el de la norma, no es que el código azul es un paciente con paro o algo por el estilo, no, no, no tiene que ver, es un código de color propio de manejo de cada hospital. También puede cada hospital pedir una clasificación o un mayor número de colores sin ningún problema para poder identificar y con una comunicación no escrita, una comunicación visual, poder mencionar o marcar detalles con algún paciente. Les voy a platicar, por ejemplo, para qué se usan en algunos hospitales, ¿no? Por ejemplo, el código verde es un paciente que no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Es un paciente que todo está bien. El código amarillo en algunos hospitales significa un paciente con seguro restringido. ¿Y para qué me sirve saber si es seguro restringido? Porque en las pantallas de vales de enfermería, que es donde solicitamos cosas, o en los cargos, me pone en amarillo la carátula, y esto hace que cuando voy a pedir algo, pues a lo mejor tengo cuidado de no pedir medicamentos de patente, sino pido medicamentos genéricos, ¿no? O voy y checo cuáles son las restricciones de ese seguro. Para eso pondría a lo mejor un código amarillo. Un código morado es los pacientes que son problemáticos, eso lo utilizamos en la mayor caso para eso, ¿no? Pacientes que tienen a lo mejor algún problema mental o que son pacientes ya problemáticos que hemos tenido en alguna otra ocasión y son muy fácil de crear conflictos dentro del hospital, ¿no? Para tener un cuidado especial sobre de ellos. Y código rojo, a lo mejor algún paciente que no tiene dinero, ¿no? Entonces, tenemos que tener, una vez más, muchísimo cuidado con ese asunto. Pero, ¿qué colores y qué significa qué significa cada color? Eso es una determinación, insisto, propia del hospital que puede ser solicitada a nuestra área de desarrollo. ¿Ok? Yo voy a poner aquí este código morado, aquí nada más para este caso y como tal. Muy bien.
Ahora nos vamos a alergia a medicamentos. Ya enfermería se encontraría con que ya le habían preguntado el paracetamol y enfermería con su práctica a lo mejor ya hace un abordaje con el paciente para tratar de explorar si hay algún otro tipo de situaciones, ¿no? Y a lo mejor se encuentra que es alérgico al paracetamol y también para algunas antibióticos con este, cefaloxina, ¿no? No sé si he escrito bien cefaloxina, si no, ahí me disculpan. La ceftriaxona o cefaxona. No sé si la sal es la cefaloxina, si no, alguien me corrige ahí para no decir una burrada. ¿Va? Anotamos ahí también la alergia a alimentos. Si tiene, tiene alergia a medicamentos, a alimentos, perdón. A lo mejor vamos a poner que tiene alergia a la fresa y nos seguimos, ¿no? Entonces ya hicimos otro tamizaje que es checar las posibles alergias que puede tener nuestro paciente, ¿no? De igual manera, evaluamos si tiene capacidad para decidir y entender sobre su tratamiento, si es una persona mentalmente apta, ¿de acuerdo? Hacen esa evaluación, marcamos que ya hicimos la evaluación y si tenemos alguna observación, en las observaciones lo registramos, ¿no? Persona con alto, o bueno, persona, vamos a decirle una diferente, con principios de, este, demencia, por decir algo, ¿no? No sé. Se me ocurre lo que ustedes vayan a decir, pero esto es un poco determinar en la valoración que ustedes encontraron para saber si puede o no entender sobre su tratamiento, ¿no? Si hay alguna situación que se presenta ahí. Y, por ejemplo, también voy a bromear, en el caso de que su religión haya sido adoradores de Juan Gabriel, pues aquí le tenemos que preguntar si necesita ayuda en algún concepto sobre su cultura, religión o costumbres por parte del hospital. Algunas de las veces nos dicen eh, pedir un padre para confesión, ¿de acuerdo? En otras ponen traer un pastor para platicar, en otras religiones, ¿de acuerdo? En otros casos poner quitar el Cristo del cuarto, porque algunos de los, ya saben, algunos de los hospitales son católicos o ponen imágenes religiosas en los cuartos y pues puede haber pacientes que les moleste, ¿no? Y bueno, tal cual. Y para eso es este campo de indicación, si hay algo en especial que el paciente requiera, ¿no? Para el caso, ahora sí que bromeando, de los adoradores de Juan Gabriel, que le pongan la de Amor Eterno, la rola de Amor Eterno de ahí de Juan Gabriel, pues ahí se la ponen. No se crean, ya esto es mala broma, pero bueno, ahí va. Y así, ¿no? Luego, enfermería continúa con sus tamizajes y ahora llegamos a validar o analizar si el paciente tiene un riesgo de caída. Eso es algo que enfermería determina porque en base a ese riesgo saben que tenemos que marcar nuestro brazalete para indicar y en todo momento, pues dar instrucciones al paciente, por ejemplo, la de que no debe de levantarse por sí solo y ni ir al baño, sino que tiene que solicitar la ayuda, marcar a enfermería o al acompañante que esté con ellos, ¿no? Y enfermería puede darle las indicaciones de la manera correcta. Otro detalle más de la valoración es que enfermería le pregunta a nuestro paciente si la información sobre su padecimiento solamente se le va a entregar a él o puede pasarse esa información a cualquier familiar o a otros. Y aquí ya podemos especificar hacia quién, ¿no? ¿Ok? En fin, recordamos que esta es nuestra valoración inicial. Y al terminar, bueno, pues indicar quién fue dentro del catálogo de enfermeras, quién fue que anotó o que generó la valoración de enfermería, ¿no? Hacemos esto, hacemos el proceso de grabar nuestra valoración y sin ningún problema, una vez grabada, ya podemos hacer la impresión, ¿ok? Y esta impresión de este formatito pasa a ser parte de nuestro formato, ¿sí? Este formatito pasa a ser parte de nuestro formato, de nuestro expediente, ahí, de expediente del paciente, ¿no? Por eso es importante que hagamos este tipo de registros. Ya tenemos un registro y ya podemos sacar estadísticas sobre de ello. La mayoría de hospitales hoy en día solamente hacen esto en papel, pero resulta que si quieren algún dato, pues de manera manual tienen que ir a checar esos papeles y luego se lo encargan a la jefa y la jefa y les dice, pues denme unos días para
poder agarrar todo el bonche de papeles y poder estar registrando o llevan Exceles ahí, ¿no? Si ustedes elaboran este registro, bueno, pues cualquier estadística con respecto a esto puede ser llevada, cualquier estadística con respecto a esto puede ser llevada dentro del sistema. Lo repito, ustedes pueden pedir cualquier reporte o estadística sobre cualquier dato aquí contenido. Podemos modificar nuestra valoración de enfermería, la pueden modificar la cantidad de veces que sea necesaria. Yo me voy a salir y si por alguna razón nos faltó algún dato o me equivoqué, yo puedo entrar a la valoración de enfermería. Pongo la valoración de enfermería y me va a desplegar una vez más mi valoración y corregir algún tipo de dato que tengamos, ¿no? Fíjense que no fue siempre el aislamiento estándar, sino que fue por contacto y círculo amarillo, ¿no? Y ahí hacemos la grabación, actualizamos y listo. Ya tenemos ese nuevo detalle de la valoración estándar, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, para concluir con esta parte de la valoración inicial de enfermería, del llenado o el registro de ellas, tenemos que tener en cuenta que esta información que ya tomó enfermería, nosotros podemos venir y hacer la actualización de los datos en el ingreso del paciente. Si se fijan, voy a entrar al ingreso de este paciente, el ingreso que ya había generado admisión. ¿Lo recuerdan? Y tengo a Eric Roberto. ¿Y qué sucedió? Miren lo que sucedió, que esto me actualizó. Se fijan que enfermería solamente había capturado paracetamol. Digo, admisión solamente había capturado paracetamol. Sin embargo, ahorita ya me actualizó con paracetamol y antibióticos con cefaloxina. También me actualizó y me puso que tengo alergia a la fresa, que tengo riesgo de caída y que tengo el tipo de sangre O negativo y color morado. Así como que mi religión era adorador de Juan Gabriel. ¿Va? Entonces es bien importante que ustedes lo sepan. Esa información que se captura en la valoración de enfermería definitivamente actualiza los datos de admisión porque sin duda esta es la responsabilidad profesional del área de enfermería y sin duda es el dato o el valor correcto que debe de registrarse dentro de nuestro expediente y dentro del ingreso del paciente. ¿Ok? Muy bien. Esta es la forma de cómo llenar y de cómo imprimir esta valoración. Me encantaría escuchar sus comentarios antes de pasarnos al apartado de indicaciones. ¿Cómo les pareció el proceso? Y si pueden ustedes que están en estas áreas ya definir cuándo comenzar con este proceso y comenzar a llevarlo de manera electrónica, lo cual nos daría pues grandes ventajas, ¿no? Entonces, por favor, abran el micrófono quien quiera preguntar o consultar algo o comentar algo y espero sus comentarios, ¿no? ¿Ninguno? ¿Todo clarito? ¿No hay ningún comentario con respecto a la evaluación, chicos? Tienen apagados sus micros, ¿eh? Nada más les comento para que no hay ninguno, ninguno. Ah, caray, muy bien, pues si no hay ningún otro comentario, solamente me gustaría cerrar el tema de valoración de enfermería recordándoles que este formato, esta pantalla, también la tenemos en tablet. Aquellos hospitales que tengan un Wi-Fi, un internet, para decirlo de otra manera, donde puedan conectarse a la red del servidor, pudiera la enfermera llevarse una tablet al cuarto y elaborar esta valoración directamente en la tablet para no tener que reescribir nada y imprimirla pues en la impresora que se configure, ¿no? Sin mayor asunto. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues este fue el proceso de valoración de enfermería. Vuelvo a repetir que es muy rápido de implementar en el hospital y lo que tienen que hacer es ustedes poner la regla como hospital de a los pacientes que sí o sí ya le van a estar registrando este formato de valoración de enfermería. Insisto, por norma debería ser a todos nuestros pacientes que tocan el área de hospital, no a los externos. ¿Va? Muy bien. Ahora, pasemos a nuestro segundo tema del día de hoy. ¿Les parece? Nuestro segundo tema del día de hoy tiene que ver con las indicaciones médicas. Aunque las indicaciones médicas, aquí en el menú de hospitalización, tenemos el expediente clínico de hospitalización. ¿Sí?
Voy a tomar a mi mismo paciente que estábamos trabajando hace ratito, ¿no? A Garibay Rodríguez. Lo seleccionamos y ahí vemos pues su identificación ampliada, ¿no? Ya sabemos el cuarto, los diagnósticos y demás, el médico. Y dentro de aquí de expediente clínico tenemos el apartado de indicaciones médicas. Como ustedes bien saben, el médico pasa visita o ve la visita o lo va a atender por primera vez y hace una serie de indicaciones a nuestro paciente, ¿no? Y normalmente, si fuéramos muy rigurosos, tendría que decirnos desde qué tipo de canalización o soluciones debemos de ponerle, qué medicamentos, qué dieta debemos de proporcionar al paciente y algún tipo de cuidado o situación especial para el mismo. Hecho, si requiere algún estudio, ya sea de laboratorio o de imagen, o cualquier otra situación que pueda requerir el paciente, eso lo debe de expresar el doctor en las indicaciones. Pero ahora vamos a la parte práctica. Estas indicaciones tendrían que haber sido llenadas por el médico tratante. Eso es, pues, lo idóneo. Nada más que llegamos a la realidad y la realidad es que en la mayoría de los hospitales nuestros médicos tratantes no quieren hacer las indicaciones escritas. Si acaso dejan las indicaciones escritas iniciales, pero de ahí todas las posteriores casi siempre las dictan o nos llaman por teléfono o algo por el estilo. Pero ¿qué creen? Que llegamos a hospitales en donde a lo mejor no tenemos el suficiente personal, donde a lo mejor hay uno o dos médicos de guardia nada más y están en otro lado. Y entonces el doctor llama o el doctor está en el cuarto y no tenemos un médico ahí cerquitas, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que la indicación se la dejan a enfermería. Ustedes díganme si es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo, ¿no? No es lo correcto, pero se la dejan a enfermería. Y entonces enfermería tendría que seguir un protocolo muy en especial que a ver quién me lo puede decir. El protocolo cada vez que le dicen una indicación. Lo primero de ellos debería de ser, pues, anotar la indicación, ¿no? ¿Quién me dice la segunda? ¿Se anima alguien a decirme qué otra cosa tendría que hacer cada que nos dan una indicación? ¿Se anima alguien? Están muy calladitos ahora, ¿eh? No sé si está aburrido o no, pero espero que no. Espero que esté interesante y por eso están callados, ¿no? ¿Qué otra cosa? Además de anotar, deberíamos de repetir al médico, repetir la indicación que nos está dando. Sobre todo, ¿han escuchado ustedes el término de medicamentos LASA? Los medicamentos LASA son aquellos medicamentos que se escriben o se pronuncian casi igual uno del otro. Y entonces, sin embargo, pueden funcionar para distinta cosa, ¿no? Entonces, de repente, el doctor nos puede dar una indicación de un medicamento y yo anotar por un par de letras o por algún entendido, anotar otro medicamento y en vez de darle un antihipertensivo, le doy un antibiótico, ¿no? A lo mejor me puedo equivocar, entonces es un riesgo muy alto. Por eso, nosotros debemos de anotar y debemos de repetir la información para que nos confirme el doctor que realmente esa es la indicación que dejó. Esto, insisto, debería ser de la manera correcta, haber sido indicado con el apoyo de un médico de guardia. Pero vuelvo a repetir, la razón de incluir este proceso aquí es porque en la práctica, en muchos hospitales, enfermería termina tomando estas indicaciones. Por ello, quiero mostrarles el documento, por qué tiene estos apartados y por qué y cómo debe de hacerlo enfermería si es que le toca hacer este proceso y cómo debemos de validarlo. ¿Les parece? Entonces, escuchamos al médico, anotamos, lo repetimos, lo validamos, obviamente, y entonces ahora sí, tenemos el cuidado de que todo esté correctamente, ¿no? Si queremos registrar esta indicación en el sistema, aquí en indicaciones médicas, nosotros hacemos una nueva indicación. En este momento tenemos la fecha y la hora en que está dejando esta indicación y podemos registrar qué tipo de indicación dejó el doctor. Autógrafa es aquella indicación que nos la dejó por escrito y firmada por el médico, ¿sí? Verbal es cuando simple y sencillamente estábamos ahí y el doctor nos dicta la indicación. Y telefónica, pues cuando nos habló por teléfono para darnos esa indicación, ¿no? Ahora sí que telefónica entraría ya la de indicación o hasta la del WhatsApp, porque ahora ya hasta por WhatsApp nos mandan indicaciones.
¿va? Entonces, en mi caso, haría la indicación verbal, ¿no? Y entonces enfermería a lo mejor registra. Esto aplica también, obviamente es un proceso de los médicos, ¿no? Principalmente de los médicos de guardia, pero vuelvo a insistir que cuando no es así, le toca a enfermería. Entonces el doctor a lo mejor dejó la indicación de canalización con solución Hartmann a 24 horas, ¿no? Esa es una indicación que puede dejar. Además, tomar biometría hemática y química de 6 elementos, ¿no? Elementos, y luego nos va a decir cefaxona 1 gramo intravascular, intravenosa, perdón, cefaxona 1 gramo intravenosa cada 8 horas por 2 días. Va, a lo mejor lo voy a dejar así, y eso es lo que nos dejó, y aquí le vamos a poner que es una dieta blanda para la comida, dieta completa para la cena. Eso nos deja a lo mejor indicado nuestro doctor, ¿no? Y en esta indicación que hay aquí, es la razón del por qué aquí agregamos y pusimos el marcado ahí de enfermera. ¿Quién es la enfermera que tomó esta indicación? ¿Sí? Y entonces podemos poner ahí la clave de enfermero o enfermera que tomó la indicación, poner nuestra contraseña, y ya que automáticamente, ¿qué médico debemos de poner? El médico que está de guardia, el médico que debe de validar la indicación que nosotros registramos. El médico, por norma, quiero repetir por norma y corrígeme a alguien si opina lo contrario. Por norma, si el médico nos dio indicación verbal o telefónica y yo como enfermería intervine y registré la indicación, bueno, aunque yo la registre, tengo que esperar tomar al médico de guardia, voy a inventar que fue Aburto, Chávez Miguel Ángel, ¿sí? Lo grabo y tengo que ir y esta indicación tiene que ser validada y firmada por el médico, en este caso, que estaba de guardia. Espero no dejar ningún problema o duda con respecto a esto, ¿no? Y lo que hago es, hago y registro la indicación y me puede el sistema ya imprimir la indicación. Y si se fijan, ya generó el formatito con los datos del paciente y con la indicación médica del mismo. ¿Ok? Ahí está la indicación, sin ningún problema, y con las firmas, ¿no? Las firmas del médico en este caso. ¿Va? Eso es lo que tenemos que tener bien claro de la indicación. Validado, ¿va? Déjenme decirles que también para estos casos, aquí si se fijan en la tabla de indicaciones, ya tengo la indicación. Por conocimiento, que aunque es un proceso, insisto, de los médicos, por conocimiento, si yo vuelvo a entrar con el mismo paciente, indicaciones médicas, el sistema me va a estar guardando cronológicamente todas las indicaciones que yo genere, con diferencia de las fechas o de las horas. Y aquí en la parte de abajo tiene un pequeño resumen de cada una de las indicaciones. ¿Ok? De tal forma que si hay una nueva indicación, el sistema genera una nueva hora. Ahora el doctor nos la dejó telefónica y ahora ya nada más les dice descanalizar al paciente y dieta completa sin grasas. ¿De acuerdo? Y ya nada más nos dice que le pongamos un ketorolaco de de 30, ketorolaco de 30 IB. ¿De acuerdo? Una dosis única. ¿Hecho? Si esta indicación no la tomó ninguna enfermera, pues ya nada más seleccionamos quién fue el médico que registró o tomó y no va a haber ningún problema. Me va a dejar registrar la indicación médica. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí ya tenemos la primera indicación y la segunda indicación. Se fijan cómo yo puedo trabajar y validar entre las dos indicaciones a detalle o modificar cualquier dato. Y abajo tengo el resumen, obviamente de la más reciente a la más antigua. ¿Ok? Esa es la forma como se generan las indicaciones para nuestros pacientes. ¿Sí?
Ahora, algunas de las ocasiones, en algunos de nuestros hospitales, por alguna razón, sobre todo los hospitales que son de puerto, y requieren tener indicaciones por alguna aseguradora extranjera o algo, que su formato venga en inglés. Entonces también el GEO tiene la posibilidad de sacar alguna indicación con la carátula en inglés. Claro que los datos internos, pues el doctor los tendría que poner en inglés, ¿no? Eh, pero si ustedes se fijan, pues puede venir ahí todos los datos con encabezado ya en inglés. ¿Les parece bien? Así es como funcionaría. Y obviamente el hospital que lo llegase a requerir, pues solamente lo solicitan y se hace el diseño del formato de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Este es el concepto o el aspecto con respecto a las indicaciones. Indicaciones médicas que en su momento son tomadas por enfermería y que, repito o insisto, deben de ser validadas por el médico de guardia o el médico tratante. Pero les damos esta capacitación porque esto en la práctica sucede en muchas ocasiones que enfermería termina tomando, registrando las indicaciones y bueno, cómo pudieran hacerlo. Además de que reiteramos que también aquellos hospitales que manejan o que tienen el manejo de tablet, todo el expediente también se puede manejar en tablet y igual se pueden ir con la tablet directamente al cuarto y ahí registrar la indicación directamente. ¿Ok? Muy bien. Pues ese es nuestro manejo de indicaciones y me encantaría escuchar ahora sí sus comentarios sobre lo que llevamos hasta el momento, ¿sí? Veo ahí en el chat si hay alguna pregunta. No, no tengo preguntas. ¿Hace falta alguna gente de registrarse o anotarse? Si nos ayudan para registrarse, se los agradecemos muchísimo, ¿no? Si pueden, por favor, para que eh, se está acabando mi batería, rápido, ¿ves? Para que tengamos ahí el registro de todos los que estuvieran conectados. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con respecto a estos dos procesos? Vales de enfermería, indicaciones médicas, ¿todo bien? Nos vamos a ir sin ninguna pregunta en este webinar. Ok. Este, pues si no opinan otra cosa y todo el mundo está, digo, muy claro. Por ahí insisto, hay alguna gente que no se ha anotado, si puede anotarse antes de que acabemos nuestro, nuestro webinar, pues se los agradezco, ¿no? Ok, bueno. Y pues espero que el tema haya sido muy interesante. Recuerden que estos webinars los subo y los registro todos a YouTube, a nuestro canal. El canal lo pueden buscar en YouTube como Gestión Hospitalaria Geo, todo junto. Gestión Hospitalaria Geo, Geo es con Geo, y ahí pueden encontrar tanto este webinar como todos los anteriores. Muy bien, y voy a terminar de grabar. Voy a